Mi nombre es Fernando Miralles, campeón de España de oratoria, 11 premios en total. Así empieza el libro de Persuasión y Poder de Fernando Miralles, de la editorial Vanir. Mucha gente empezaría por el principio, por el índice, pero a mí me gusta saber más y leer entre líneas, que para leer entre líneas es leerlo todo y escuchar lo que te dicen estas líneas. Es un libro del 2024. No sé cuándo vas a escuchar esto, o cuándo estás escuchando esto, pero para mí es 2024. No te voy a dar más información, no te voy a engañar, porque vamos a hablar del libro. Hablar del autor es cosa tuya, tiene todas las redes sociales habidas y por haber, y tú mismo puedes consultarlas, porque jamás harás lo que un crío de 12 años hizo en 1967. Te preguntarás, ¿qué hizo aquel crío de 12 años en 1967? Pues que te conteste el autor del libro por un mensaje. No te ofendas, pero es verdad, el mismo autor da este consejo para leerse el libro. Vivimos en una era que oculta la realidad o la disfraza con el fin de no herir sensibilidades. En esta obra hay elementos que no vas a querer reconocer, como las 5 fases del duelo. Terminarás reconociéndolas hasta que las superas y ya estarás preparado para aceptar lo que nos está ocurriendo en nuestro ecosistema. Pero como dije en el anterior audio, la vida que te cuenta no es real. La vida que habría que contar es tu propia vida, que es tan igual que la mía. La realidad de verdad, de madrugar y trabajar 16 horas, comer fuera de casa, o un bocadillo o un tentempié en una estación de tren, viendo o escuchando que llegarás otra vez tarde a casa o a buscar a tu hijo. La realidad que no hay comunicación entre tu jefe y tú, y con suerte, él sabe cómo te llamas, y tú cada día repites su nombre 1000 veces. Ganar dinero para él, para que te dé una pequeña comisión a final de mes. Le llamaremos sueldo o nómina. ¿Qué más da? La empresa no es tuya, solo eres un esclavo de tu jefe. Suerte si eres autónomo, que ya eres tu mismo jefe, sin poder hablarte a ti mismo. Ni las cuotas de autónomo puedes negociar. Pero, ¿a qué hemos venido hoy? Hablar de aquellos que Fernando Miralles pone como pseudolíderes, como dije en el anterior audio. Si no he recibido inputs de ellos, no es que yo sea un perdedor, puede que ellos no sean tan influyentes como pensamos. Y hoy empiezo sin reconocer a Steve Jobs como algo, y no me creo lo de su juventud, no me sirve como historia, me recuerda el viaje del héroe tan repetido hasta la saciedad, normalizar el mal sobre el bien, pero a Fernando Miralles sí que le vale, sí que le sirve para empezar el capítulo, y el capítulo empieza más o menos así. ¿García Vaquero? Sí, soy Steve Jobs. Ay, perdón, me he equivocado. ¿García Vaquero? Sí, solo tengo 12 años. Ay, perdone. ¿García Vaquero? Perdone, no le molesto más. No me creo la historia de un crío de 12 años llamando al señor García Vaquero del año 1967, que tampoco conozco en qué año se dejó de usar la guía telefónica en Estados Unidos, pero no voy a volver a engañarte ni a ti ni a nadie. Pero no me creo que en 1967 un crío llame a García Vaquero de esa época, y todo porque quería una pieza que él no tenía. La Wikipedia miente más que lo que respira el ser humano. Por esa historia no me la creo. Una historia de muchas que escucharás que son igual que el viaje del héroe, que algún día volveré a explicar. Nadie en su sano juicio llama a García Vaquero de Estados Unidos en 1967 a través de la búsqueda de su nombre en la guía telefónica de Estados Unidos. No, eso no pasa, ahora menos en el siglo XXI. Yo mismo tengo miles de mails, mensajes privados y mensajes en abiertos por todas las redes sociales, y son pocos los mensajes de respuesta que he tenido. En el mejor de los casos es para decirte que no quieren saber nada de ti,
porque hay muchos que ni descuelgan el teléfono del siglo XXI. A mí me gustaría hablar con mi García Vaquero personal, pero ¿quién soy yo? ¿Un mindungui de las redes sociales que piensa que la vida es real tal como un crío de 12 años? La vida real del siglo XXI es diferente y a la vez, igual que en 1967, no existe esa comunicación directa con tu García Vaquero. No creo que fuera tan fácil que un crío o para un crío conseguir el número de teléfono como para mí ponerme en contacto, por ejemplo, con Fernando Miralles. Y hablo de él porque en este caso es mi García Vaquero, o de William Hewlett de Steve Jobs. No, por favor, no. Aún estoy esperando respuesta de Fernando y de otras personas para mi podcast, pero para Fernando es igual ahora que en 1967. Abres las redes sociales y te pones en contacto con ellos y es así de fácil. Es que ellos jamás o siempre, nunca te contestarán. No, Fernando, no te contestarán. No tienen tiempo para grandes ideas, aunque sean gratis. No tienen tiempo para escucharte, aunque sea para ganar más beneficios. Y tú, con tu sueldo de siempre. No tienen tiempo para mejoras por vuestro ego. Y vivís en un mundo utópico para nosotros. No tienen tiempo para dar un gracias o un vale. Vale, serán mundos distópicos, pero nunca lo sabré, porque nadie me llamó para preguntármelo. Nadie me pregunta qué es lo que quiero. Nadie se esfuerza por tener una buena comunicación. Solo desean que su ego sea más grande. ¿Acaso sé de lo que estoy hablando? No, porque no lo he degustado. Lo busco, lo localizo y pregunto, pero no encuentro respuesta. Que es muy fácil, solo tenéis que contestar. Sé lo que estás pensando ahora mismo, que estoy montado en una sociedad de la nieve, quedarme en casa sin hacer nada y que vengan por mí, que es lo fácil, pero yo te contesto. Libros o historias como la de Steve Jobs son las que motivan para hacer creer en la sociedad de la nieve. La sociedad de la nieve existe, pero solo para todos aquellos que piensan que la cultura del esfuerzo también existe, pero ya verás como en este mismo capítulo Steve Jobs nos demuestra que no existe. Solo como spoiler, la cultura del esfuerzo abarca un conjunto de ecosistemas que uno de ellos es un pecado capital, y todo porque lo dices tú y la gente con la que te rodeas. Y hablando de gente con la que te rodeas, posiblemente rodearte de gente de poder es lo mejor y lo más bueno. Pero si tengo que hablar de este libro, tengo que hablar de la cruel realidad, la realidad que me rodea, la realidad de verdad, la que existe en mi ecosistema y el ecosistema de muchos, lo que veo y observo, y es la realidad, es utópica o distópica, pero ¿qué más da? Es la mía y es la que me mueve día tras día, la que al día de hoy odio. ¿Por qué odio? Por las historias irreales como la historia de Steve Jobs y capítulos como los del libro de Fernando Miralles de la editorial Vanir. Porque no existen. Son historias que hemos normalizado para bien. Son historias del viaje del héroe repetidas una y otra vez hasta la misma saciedad. No puedo rodearme de los mejores en mi trabajo o de mi sector porque no existen, porque decir que hay alguien mejor es un insulto. No hay gente en mi alrededor con cualidades para aprender. Y si los hay, no salen en la guía de teléfonos, del trabajo, no salen en el listado de mails con el hashtag soy el mejor y conmigo puedes aprender. He intentado por activa y por pasiva ponerme en contacto con los de arriba, no los jefes intermedios, no, con la gente que está arriba, la gente de la élite. Por cierto, Fernando, soy cartero, pero no un cartero normal, soy un cartero rural. Sí, soy y estoy en el último peldaño, la que toca la mierda de esta sociedad. Y de alguna manera extraña, Correos tiene un listado de mails y una web corporativa. Y con esas dos cosas llegué, sí, un día llegué a hablar con los de arriba, enviar mis propuestas gratuitamente y con la esperanza de alguna comunicación bidireccional. No solo con eso, que como sabrás existe la peor red social que se llama LinkedIn. Me creé un perfil, trabajé en artículos en ese perfil cuando no se podía hacer en español. Contacté con esas mismas personas y el mismo resultado fue nada. Sí, nada. El esfuerzo, el tiempo y mis ideas
no sirvieron para nada, solo para darme cuenta que LinkedIn es la peor red social del momento. Y ya no entro en el juego de que fui yo el que no entendió el algoritmo. La semilla de la desconfianza, de la cultura del esfuerzo, empezó allí, en ese periodo perdido. En ese tiempo no recibí nada a cambio, me esforcé en crear ideas, me esforcé en los artículos para hacerme ver, enviar mails, en activo y en pasivo, y aún sigo esperando que alguien me diga algo de aquellos días que levanté el teléfono y llamé a mi García Vaquero, a William Hewlett de Steve Jobs. Mi época de llamadas no me sirvió de nada, igual que ahora, porque sigo haciendo lo mismo, no me sirve de nada, solo para llenar el saco de los disgustos. Estoy cansado de justificar día tras día todo lo que hago, de contar una y otra vez lo que he realizado, cansado de hablar, cansado de esperar respuestas, cansado de perder el tiempo en esta responsabilidad que llevan esos cargos. Me da igual lo que pienses, me dirijo a ti, porque para no tengo ni oyentes. Me da igual que pienses que soy un perdedor. Estoy cansado de creer en gente como tú. Sí, compraré y me formaré con tus escritos y tus ideas, consejos y palabras, y hasta leeré entre líneas. Me pondré una meta, crearé un nuevo sueño, pero me quedaré con lo que yo quiera oír y escuchar, leer entre líneas, porque ya no me creo vuestro discurso, y menos la cultura del esfuerzo que tanto hablamos para motivarnos. Déjame que te cuente que Steve Wozniak, el que con Steve Jobs está robando nuestros datos para venderlos a terceros, es un hacker, un pirata informático, y lo peor de todo es que confiamos en él, pero tampoco tenemos otra opción. La competencia hace lo mismo. Montar empresas en los garajes de las casas de sus padres es una historia que se repite hasta la saciedad. ¿Cómo me recuerda tanto El viaje del héroe de Joseph Campbell y la historia de Bill Gates? Y supongo que para montar una empresa usaron esos 6 pecados capitales que nos mueven en esta sociedad. En verdad solo hay uno que alimenta a los otros 5. Ahora tampoco tengo tiempo de analizar los beneficios de la pereza. Eso, si quieres, otro día. Pero para hablar de la pereza solo hace falta ver o entender la sociedad de la nieve. Gente que sufrió un accidente y esperó ser rescatados y con éxito. El resumen de nuestra sociedad. El que más trabaja es el que menos gana. ¿Sabes por qué? Porque lo señalan con el dedo de la soberbia. Sí, el pecado capital, que me falta en mi lista de los pecados capitales. La soberbia no es un pecado capital. Para muchos, la soberbia tiene una connotación positiva. Es la creencia de ser capaz de hacer cualquier cosa por encima de los demás e incluso por encima de sus propias capacidades físicas o mentales. La soberbia, como pecado capital, viene de todas aquellas personas que ven que sus capacidades o su valor a las cosas son inferiores a la persona con la que se comparan. Eso es un pecado capital, y eso es la envidia. Por eso consideran a la persona arrogante y un sinónimo de soberbia. Es óptimo o de bella factura para el filósofo Nietzsche. La soberbia es una virtud elevada propia de hombres superiores, la cual habla de la soberbia como una honestidad absoluta consigo mismo, la cual hace imposible cualquier trampa o acto deshonesto hacia él mismo o hacia los demás. Es una valentía y una superación de lo que termina siendo conocido como resiliencia constante, siempre buscando estar por encima de los demás y, lo peor, para quien te observa, no ocultarlo ante nadie, en aquello y en todo. Por eso, la arrogancia y la soberbia a través de los ojos del envidioso. La soberbia para todos es un pecado capital, que no quieren para ellos. Es la cultura del esfuerzo para pocos. Aquellos que te enterrarán en los lodos de la envidia, de la sociedad, de la nieve. Te matará y te hará ser el malo, el perdedor, el enemigo, mientras tú y para ti eres la resiliencia para levantarte una y otra vez. Y verás cómo los pecados capitales de los demás triunfan y tú te quedas con lo que eres. No nos engañemos, la soberbia es la cultura del esfuerzo, pero depende de quién haga el esfuerzo. La soberbia no es un pecado, es una virtud. Otra cosa es el ego, la lujuria, la envidia, la avaricia, la gula, que eso sí podemos considerar pecados capitales. Y de todos los humanos, en alguna ocasión nos han hecho maquinar cualquier cosa
para nuestros propios intereses, como la historia del hombre del agua azucarada o el mismísimo Steve Jobs. Poca gente se escapa de los pecados capitales. Y no hace falta buscar el pecado capital de los interlocutores, solo sirve uno en bandeja de plata: la envidia, fría y amarilla, de la que ella se alimenta. Ella, la envidia, la que mueve a los demás pecados capitales. La envidia lo hace todo, pero tiene que estar en una bandeja de plata, y esa bandeja de plata solo se consigue con una buena historia personal. A eso que le llamas Storylink. Maldita manía de decir las cosas en inglés, cuando en español, odiado por mucho, tienes bellísimas palabras para describir la misma cosa. Pero discrepo de tu versión. A la gente no le gusta que hablen de los demás, solo quieren oír hablar de ellos. Tú mismo en alguna ocasión lo has dicho: el yo y yo. No sirve de nada porque no engancha con el interlocutor. La gente quiere sangre, desgracias y el apocalipsis. Si se habla de otra persona, la gente quiere oír como ellos son los verdaderos amos y héroes del mundo, la solución de la pandemia mundial. Aun quedándose en casa, quieren ser la tierra donde el sol gira a su alrededor. ¿Qué más les da a los demás? Como si se mueren. En verdad no. No quieren la muerte, odian eso, quieren la tortura, el dolor, la penitencia para no perdonarles jamás. Quieren que se les cuente historias de gente viva que han visto sufrir. Y si son gente cercana, muchísimo mejor. Quieren lágrimas. No quieren ver ni oír a gente que no lo está pasando mal en la universidad. Quieren saber lo mal que es la universidad y cómo convertirlo en una empresa como Apple. La gente no quiere oír que lo echaron de su propia empresa. La gente quiere un enemigo común, como bien dices tú, y de cómo se levantó de ese despido para montar varias empresas. Pero no quieren saber que fue un borde y un desconsiderado con sus trabajadores y su familia. Quieren oír el viaje del héroe de Joseph Campbell. Quieren ir a una conferencia con la esperanza de que sea su última conferencia. Hablar de mis mierdas y logros no sirve de nada para tus oyentes, porque soy un perdedor. Que lo paso mal en la universidad, que quiso montar una empresa de bioingeniería sobre el año 2008 y solo consiguió un trabajo de fin de carrera para un profesor de turno que quería hacer su tesis doctoral, explotando a sus alumnos. Pereza. Por hacer un trabajo y delegarlo a los alumnos, a cambio de nada. Mi intención era fundar una empresa de bioingeniería para dar trabajo a más de 1000 personas, con beneficios para el sector agrónomo, trabajo para todos, una empresa para todos. ¿Y qué conseguí? Un nada como siempre. Mi comunicación fue correcta. La universidad o mi interlocutor no comprendió un mensaje de futuro, solo vio una amenaza para su pereza. Y eso movió y despertó a los otros pecados capitales. A la gente lo que le gusta son las historias como la de Sísifo, siempre y cuando sea un enemigo en común, no muera y vuelva por la piedra esa misma tarde. La gente quiere oír sangre y apocalipsis de sus vecinos. No nos engañemos, la gente no quiere oír de los demás si esto no lo pasan mal. La gente no sabe de la cultura del esfuerzo, porque andan parados en su sociedad de la nieve esperando que venga el triunfo, porque no lo saben, pero perciben que es así. Triunfa antes alguien por no hacer nada que alguien que se esfuerza día tras día. La gente con ese pensamiento de falso esfuerzo tiende a pensar que las historias de ladrones, hackers y 1000 millonarios es lo que les van a ocurrir a ellos. La gente no se rodea de gente importante para avanzar en su día a día. El ego de las personas es muy poderoso, pero sin capacidad para resolver problemas y aprender es superior. Y no nos engañemos, todo tiene una fecha de caducidad, todo llega a su fin o a su solución. Actuar antes de llegar a su fin es la verdadera historia del cuento. El espantapájaros solo busca el cerebro para vivir, pero hay que saberlo usar. Y en el siguiente capítulo de la serie del libro de Fernando Miralles, Persuasión y Poder, de la editorial Vanir, Donald Trump, un ejemplo de paciencia y de la constancia de la exigente cultura del esfuerzo.